vamos a quizá, y bueno, hermanos, eh, vamos a hablar sobre este tema tan importante viéndolo desde diferentes perspectivas, ya que no todos los cristianos tienen la misma comprensión de la guerra espiritual. Hay grupos que ni siquiera tienen una comprensión determinada sobre el tema. Hoy, por favor, cualquier problema con la visualización, ustedes me indican si se puede ver completamente bien. Como decía, hermanos, no todos los cristianos tienen la misma comprensión sobre la guerra espiritual. Algunos prefieren ignorar este fenómeno. Es un tema generalmente bastante polémico que ha causado mucho debate. Para algunos hermanos dentro del mismo protestantismo o del evangelicalismo, eh, la guerra espiritual es considerada una herejía peligrosa. Hemos visto a través de diversos medios, sobre todo de orientación cesacionista y con tendencia reformada, cómo el concepto de guerra espiritual es atacado como una herejía peligrosa. Mientras que dentro de círculos pentecostales, carismáticos y neopentecostales, la guerra espiritual es vista de una manera totalmente diferente, como la mejor estrategia para evangelizar al mundo. Hoy en día vemos circular numerosos libros, desde Charles Spurgeon, que escribió este tema de guerra espiritual, y hay un libro muy interesante de él sobre esto, hasta diferentes autores de diferentes corrientes o iglesias o tendencias carismáticas, neocarismáticas, pentecostales o neopentecostales, que nos hablan y nos presentan diferentes ideas, algunas de ellas hasta contradictorias una con la otra. Una cosa en la que todos los cristianos ciertamente estamos de acuerdo es que todos nosotros como seguidores de Cristo estamos involucrados en una guerra espiritual, ya sea la comprensión que nosotros tengamos de esta. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de participar en esta guerra, siempre en dependencia de la autoridad de Cristo. Y, por supuesto, anclados en la palabra de Dios, que es la que debe guiar nuestra doctrina. Como creyentes, nos aferramos al principio de la sola escritura y creemos que más allá de nuestras experiencias personales, más allá de lo que diga cualquier otro libro, todo lo que nosotros vivamos como creyentes o hemos de aceptar debe ser evaluado a la luz de la palabra. Y si la Biblia no lo valida, aunque nuestra propia experiencia personal quizás se incline hacia ese lado, nosotros debemos dar prioridad a la escritura. Luego vamos a explicar este detalle. Ahora, hermanos, en algunos círculos protestantes, debido a la influencia de la teología liberal, Satanás es visto como un viejo mito que se utilizó para dominar a las masas y obligarlas a comportarse adecuadamente. Los demonios no son vistos como seres personales, sino como las mismas debilidades de los seres humanos. Entonces, no hay un mundo espiritual con el cual tratar. No se mira a Satanás y sus demonios como una realidad siempre presente. Entonces, desde aquí nosotros podemos entender que hay diferentes maneras de pensar dentro del mismo cristianismo sobre lo que es la guerra espiritual. Si no hay un mundo espiritual con el cual luchar, entonces, ¿qué es la guerra espiritual? En la teología liberal, eh, el mejor concepto de guerra espiritual sería hacer labor social para controlar la maldad organizada a través del racismo, el sexismo, el clasismo y la violencia. En otras palabras, para un cristiano liberal o para un cristiano que sostenga la teología liberal, la única guerra que él va a considerar como válida es por las injusticias sociales. De allí que se alineen generalmente con las ideologías de izquierda para poder hacer labor social y luchar por los derechos humanos. No pueden ver más allá de esto. Aquellos que se aceptan la naturaleza personal del diablo o que aceptamos que el diablo es un ser real y que los demonios son reales, eh, pero aún dentro de nosotros mismos, que sí aceptamos la personalidad de estos seres, hay diferentes maneras de pensar. Aún dentro de nuestro grupo de creyentes en los demonios como seres personales, hay iglesias que han sido afectadas por una cosmovisión moderna, que por cierto, de bíblica no tiene mucho, en la cual se entiende que Dios, los ángeles y los demonios sí son parte del mundo espiritual, pero que nosotros los seres humanos, al igual que las plantas, los animales y las cosas materiales, somos parte de un mundo físico y que nunca o raras veces ambos mundos se entrelazan. Nos es fácil entender
que Dios pueda actuar en nuestra vida o en nuestro mundo, y aún así no de una forma tan constante, pero nos cuesta entender que ángeles, que demonios o que el mundo espiritual pueda interactuar. Esto es así principalmente en el mundo occidental, donde el materialismo ha dominado nuestra manera de pensar. En cambio, en otras culturas, particularmente de lo que ya la gente llamaría el tercer mundo, o en el continente asiático, donde todavía la religión tiene bastante peso, el mundo físico y el mundo espiritual se consideran como interactuando constantemente. Entonces, pero dentro de muchas iglesias, aunque aceptan la naturaleza personal de los seres espirituales, consideran que el contacto entre el mundo físico y el mundo espiritual es prácticamente nulo, si acaso se da. Esta prácticamente es la manera de pensar de los cesacionistas. En el sector evangélico del protestantismo, nosotros que, como dije, creemos en esa naturaleza personal, también hemos llegado a entender como pentecostales que una de nuestras responsabilidades es intentar liberar a otras personas de la influencia de Satanás y de los demonios. Si ellos son seres reales, si el mundo físico y el mundo espiritual se relacionan directamente como la Biblia lo sugiere, y en esto debemos entender que la Biblia tiene una visión sobrenatural de este tipo de seres en el cual el mundo espiritual participa y se relaciona con el mundo físico. No podemos negarlo. Negar esta realidad sería negar lo que dice la Biblia, sería despojar a la Biblia de su sobrenaturalidad y cambiar el sentido de lo que ella nos dice. Entonces, usted y yo, como creyentes pentecostales, asumimos que es nuestra misión cumplir ese mandato de Jesús cuando dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, porque lo había enviado para predicar libertad a los cautivos y a aquellos que estaban presos, darles apertura de esa cárcel. Entonces, entendemos esto como nuestra responsabilidad. Por lo tanto, nuestro involucramiento con el mundo espiritual va a ser quizás un tanto más serio que el de otros grupos cristianos. Todos nosotros somos conscientes de que como discípulos de Jesús debemos despertar a la realidad de este conflicto. Es un conflicto cósmico, es un conflicto en el cual estamos obligados a participar. No podemos ser neutrales porque ya la aparente neutralidad implica estar del lado equivocado. Debemos llevar un estilo de vida centrado en el reino de Dios y en oposición a las potestades y huestes espirituales de maldad. Lo entendemos como creyentes. Ahora bien, aunque esta es una creencia general de todos los pentecostales, hay otro grupo, el pentecostalismo de tercera ola, o lo que llamamos neopentecostales, que abogan por un nivel todavía más intenso de guerra espiritual del que quizás nosotros como pentecostales aceptaríamos. Eh, Perdón por ahí si soy algún ruido de fondo, hermanos. Ahora, en el neopentecostalismo se considera algo que se conoce como guerra espiritual estratégica, que trata de llevar la guerra espiritual a un nivel o un poco más alto y en cierta forma antibíblica. Hay algunas características específicas de estas que vamos a hablar más adelante: el hacer cartografía espiritual, confesión vicaria, atar, desatar, declarar, decretar, romper maldiciones generacionales. Hay otras prácticas que para muchos son cuestionables, sobre todo dentro del protestantismo no pentecostal, y que vamos a ir evaluando un poquito esta noche. Por ejemplo, más allá de simplemente entender que debemos estar alerta y que el Ministerio de la Liberación está activo, muchas de las ideas de lo que hoy se considera guerra espiritual incluyen algunas doctrinas que son novedosas, como la transmisión de demonios a través de objetos, la transmisión de demonios a través de maldiciones, la transmisión de demonios o de maldiciones a través de las generaciones, la asociación de pecados con demonios, por ejemplo, espíritu de adulterio, espíritu de alcoholismo, espíritu de homosexualidad, la práctica de hablar con demonios para reunir información necesaria para luego expulsarlos, la práctica de usar información de grupos espirituales no cristianos, y en esto debemos ser contundentes. Mucha de la doctrina de la guerra espiritual, como se entiende hoy en día, en realidad no tiene un origen bíblico, sino más bien ha sido extraído de otras creyentes, de otras corrientes, no cristianas, incluso del catolicismo o de las religiones paganas, en las que
el movimiento neopentecostal se mueva. La práctica de usar revelaciones personales sin corroborar la Biblia es también una característica de este movimiento. Poner las experiencias personales al mismo nivel que la palabra de Dios es, aunque no lo reconozcan, una característica distintiva del nuevo movimiento de la guerra espiritual. Es verdaderamente complicado, hermanos. A la larga, todo creyente que desee estudiar la guerra espiritual debe hacerse dos preguntas. La primera de ellas es si el diablo y los demonios son seres personales, como afirmamos nosotros los pentecostales, o no lo son, como afirma la teología liberal, sino que son mitos. Y dos, si el seguidor de Jesús hoy en día tiene la responsabilidad de ayudar a otros a ser libres de la influencia demoníaca. Creo que usted y yo vamos a responder con un sí a estas preguntas. Y habiendo respondido que sí, si los demonios son seres personales y si tenemos la responsabilidad de liberar a otros, tendríamos que ver a partir de la Biblia quién tiene la razón, cuáles son las formas correctas de interactuar con el mundo espiritual, de hacer guerra espiritual y cuáles son las formas incorrectas. Dejamos en claro esto, la guerra espiritual es una realidad. La forma en que la entendemos, ese es el verdadero problema y es ahí donde los cristianos podemos entrar en conflicto. Ah, quiero que hagamos un pequeño recorrido histórico. Yo sé que a veces la historia puede resultar un poquito fastidiosa, pero quiero decirle que toda doctrina que hoy tenemos tiene una historia detrás de ella. Nada ha surgido del aire, sino que las cosas están ahí porque tienen un antecedente. Y con la guerra espiritual ocurre lo mismo. Esta enseñanza moderna de la guerra espiritual, si bien todo creyente, Pablo mismo nos dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto establece que hay una guerra espiritual real. Ya sea que Pablo la llame guerra espiritual o no, es evidente que existe una guerra que comienza desde Génesis y que termina en Apocalipsis y que nosotros mismos estamos inmersos en ella. Pero muchas de las ideas modernas sobre esta guerra espiritual no son antiguas, sino son recientes. Como ya lo dijimos, prácticas como la cartografía espiritual, atar y desatar, declarar y decretar y otros aspectos tienen sus orígenes apenas en el siglo XIX y en el siglo XX. Veamos algunos de los antecedentes. Quizá el principio de lo que hoy llamamos la guerra espiritual deberíamos encontrarlo en el movimiento de holiness o el movimiento de santidad del siglo XIX. Si bien ellos no desarrollaron el concepto de guerra espiritual, ellos sentaron las bases para la vida cristiana como la entendemos nosotros los pentecostales. Debemos recordar que mucho de nuestro origen pentecostal se lo debemos al metodismo a través del movimiento de santidad que enfatizaba una vida cristiana activa, comprometida, una vida no a medias, no una vida mediocre, sino una vida donde entendamos que estamos en constante lucha contra las fuerzas del mal y debemos luchar por una vida de santidad. En este sentido, el movimiento de santidad da principio a esta idea que luego los pentecostales desarrollamos, el hecho de que nuestra lucha, confrontación con las fuerzas del mal es real. No somos llamados a la mediocridad. Pero luego viene la influencia del movimiento carismático, el pentecostalismo en sus inicios, si bien practicó el ministerio de la liberación y manifestó los dones del Espíritu en la experiencia cristiana, no fue sino hasta el surgimiento de la segunda ola del pentecostalismo, es decir, del movimiento carismático, cuando el concepto de guerra espiritual o de batallas espirituales comienza a desarrollarse dentro del pentecostalismo. Libros como La cruz y el puñal de David Wilkerson hicieron muy popular en su época relatos de liberación demoníaca en contextos urbanos, ¿verdad? Recordemos que esto, y pido por favor a quien tenga su micrófono encendido que lo pueda silenciar, por favor. Ahora, libros como este popularizaron, hermanos, popularizaron la idea de liberación demoníaca. Evidentemente, la intención detrás de esto no fue mala, era una realidad. Cuando usted va y evangeliza, cuando usted trata con personas que están pasando por problemas, adicciones, pecado, evidentemente es una confrontación con el enemigo y muchas veces se va a necesitar.
liberación espiritual. La cruz y el puñal no tienen nada de malo. El problema es que muchos hermanos, a partir de ahí, a partir de experiencias contadas, hacen doctrina. Recuerde que de experiencia no se hace doctrina, ni mucho menos se puede generalizar como norma para todo el cristianismo. Entonces, estos dos, el movimiento de santidad y luego la influencia del movimiento carismático y obras como La Cruz y el Puñal de David Wilkerson, apenas sentaron las bases, no intencionalmente, para lo que luego sería el movimiento de guerra espiritual. ¿Cuándo surge realmente? Allá en la década de 1980 y 1990, cuando Peter Warner, un teólogo y misionólogo estadounidense, que es el padre del libre crecimiento, de la guerra espiritual y de otros montones de ideas, introdujo el concepto de cartografía espiritual y estrategias de nivel territorial. Más adelante vamos a explicar qué es cada una de estas cosas. Wagner o Wagner, como se lo quiera decir, y otros dentro de ese movimiento de tercera ola que se llama neopentecostalismo o neocarismatismo, introdujeron dentro del pentecostalismo la idea de que para hacer guerra espiritual había que identificar las fortalezas demoníacas en las regiones específicas y que a estas fortalezas demoníacas había que enfrentarlas mediante una oración estratégica. Muchas de estas ideas fueron propuestas en el libro Territorial Spirits o Espíritus Territoriales, publicado en 1989, y Breaking Strongholds in Your City, publicado en 1993, que de forma oficial y formal introdujeron estas ideas dentro del protestantismo. ¿Qué quería decir? Que cada región específica tenía un principado o príncipe demoníaco a cargo de una región y que generalmente cada región estaba dominada por pecados específicos o espíritus específicos y que para evangelizar eficazmente esas regiones había que conocerlos, había que identificarlos para luego orar específicamente por los aspectos que dominaba este demonio y hacer a partir de ahí estrategias dentro de la guerra espiritual. Algo más se añade a este movimiento cuando a la guerra espiritual se introducen ideas del movimiento de la fe o el movimiento de la confesión positiva o de la superfe, dirigido por Kenneth Hagin y Kenneth Copeland y otros como Benny Hinn, que popularizaron esa enseñanza de la confesión positiva a mediados del siglo XX. ¿Qué era lo que ellos propusieron y en qué aportaron a este movimiento? Bueno, ellos afirmaban que los creyentes podíamos declarar sanidad, prosperidad y victoria espiritual mediante el poder de la palabra. Si bien es cierto, agarraban ciertos versículos como Proverbios 18:21, donde se nos dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, o idea de que como Dios en el principio dijo y fue creado, y nosotros mismos al venir a Cristo recibimos la naturaleza divina, por lo tanto nosotros también tenemos el poder de declarar y que nuestra palabra se cumpla. A la larga, esto terminaba convirtiendo al creyente en un semidios o en un Dios en miniatura por haber recibido la naturaleza divina y por lo tanto sus palabras tenían poder. Ciertamente, Proverbios 18:21 tiene razón cuando afirma que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, porque por hablar demasiado usted puede meterse en problemas, pero no significa que lo que usted diga tiene que hacerse porque usted lo declare o lo decrete, pues usted no es Dios, usted es una criatura. Pero en las ideas de Copeland, de Benny Hinn y de Hagin, eh, esto se fue promovido, fue enseñado dentro de muchas iglesias y tristemente muchas iglesias pentecostales clásicas como las Asambleas de Dios y otros grupos más absorbieron un poquito de esas doctrinas y muchos de sus pastores terminaron por promoverlas a pesar de que sus propias denominaciones lo rechazaran. Y hoy usted puede encontrar vestigios de esta doctrina en montones de iglesias que usted consideraría sanas, pero que han adoptado estos puntos de vista, algunas de ellas o algunos de sus líderes. A esto hemos de agregar que allá a mediados del siglo XX, libros como Cerdos en la Sala, Pigs in the Parlor, de Frank y Ida May Hammond, empezaron a popularizar la idea de los exorcismos y de las liberaciones a unos niveles que nunca antes habían sido vistos dentro del evangelicalismo.
A través de libros como este se ofrecían guías prácticas para la liberación espiritual que combinaban no solo lo que la Biblia decía, sino experiencias personales, principios bíblicos combinados con experiencias personales para crear una doctrina o formular en la forma correcta y bíblica, supuestamente, para la expulsión de demonios. En base a las ideas de ellos, no criticándolos a ellos, pero, pero lo que sí, hermano, por favor, por favor, tratemos ahí de cerrar los micrófonos. Libros como este popularizaron las ideas. Luego otras personas terminaron haciendo doctrinas y entendiéndolo como si esta fuese la norma. Se han hecho películas, conferencias, programas de televisión que han ayudado a difundir todas estas ideas de guerra espiritual, en la cual se da como un enfrentamiento activo entre el cristiano y los demonios. Evidentemente, esto ofrecía una guía fácil de escape para muchos que estaban enfrentando problemas espirituales y es más fácil culpar a los demonios que aceptar la responsabilidad de cambiar o de reformarse uno mismo a partir del poder del Espíritu Santo. Hay otras cosas importantes que debemos de... Dentro De de liberación. dentro de las ideas de la guerra espiritual que practicamos nosotros como evangélicos, hermanos, La mucho gente de nosotros decimos de la catología. se basa en ideas católicas. Perdón, me voy a tomar el tiempo, hermanos, pedirles por favor que regulen ustedes prácticamente lo del micrófono, porque tendría que estarme saliendo de la presentación para estarlo silenciando, y eso nos atrasaría un poquito. Entonces, aunque la guerra espiritual es un concepto común del cristianismo evangélico, hermanos, muchas de las ideas que los evangélicos, incluso los pentecostales, tienen sobre la guerra espiritual y cómo hacerla han sido tomadas del catolicismo. Entonces, bueno, la Iglesia Católica es mucho más antigua y las prácticas de exorcismo católicos son mucho más antiguas. Desde la Edad Media se han escrito grandes catálogos y libros sobre exorcismo y liberación y trato con los demonios. Entonces, muchos de los ritos que los exorcistas evangélicos utilizan son tomados del catolicismo. Los catálogos de demonios. Es increíble encontrar dentro de los grupos pentecostales o neopentecostales que practican la guerra espiritual tienen hasta catálogos con los nombres de demonios y uno se pregunta, ¿y de dónde se los han sacado? ¿A qué demonio le pidieron su genealogía? Son comunes, la práctica de entrevistar a los demonios es tomada del catolicismo. Hay creyentes que cuando se encuentran con un episodio de liberación sienten la necesidad de interrogar al demonio para preguntarle quién es, cómo se llama, de dónde viene, cuál ha sido su propósito, como si eso fuese lo que Jesús nos mandara a hacer cuando la verdad olvidan, y de hecho, tristemente, he encontrado muchos libros evangélicos que hablan sobre liberación, que creen que la información obtenida de esta forma por los demonios es válida, cuando la Biblia nos dice que los demonios son mentirosos, que el diablo es mentiroso y padre de mentira, y por lo tanto no podríamos tomar ninguna información obtenida de un demonio como válida. El uso de amuletos, en el catolicismo tal vez hay agua bendita y crucifijos, en el protestantismo tal vez hay aceite, tal vez haya sal, tal vez haya la imposición de Biblias o cualquier otra práctica que también ha sido copiada del exorcismo católico. El uso de objetos materiales a los que se les atribuye poder especial. Hemos visto creyentes que para ahuyentar el mal de sus casas, cuando sienten que son atacados espiritualmente, empiezan a ungir todas sus casas con aceite o piden que sus casas sean rociadas con sal y bueno, al final le conceden cierto poder místico, mágico, espiritual a objetos puramente materiales. La guía espiritual, como la entendemos hoy en día, hermanos, tiene muchos estudios de catolicismo y de prácticas espiritistas de otras religiones. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a tener que silenciar, detener un momento acá. Bien, entonces, hablemos, hermanos, si vamos a aceptar la idea de la guerra espiritual, y claro que la aceptamos, sabemos que estamos en guerra espiritual, nuestra autoridad única es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos presenta sobre la guerra espiritual?
¿Qué es lo que nos dice? En verdad podemos encontrar todas estas ideas del decláralo, decrétalo, átalo, desátalo, confiésalo, de echar sal, de todos esos elementos bien extraños que a veces vemos, del uso de amuletos o maldiciones generacionales. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Veamos primero qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre la guerra espiritual. Primero, hermanos, el concepto de guerra espiritual en el Antiguo Testamento, si vamos a ser francos, se refiere a una interacción entre el plano invisible y el visible. Para los creyentes del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel y aquellos que les antecedieron, toda batalla física tenía un trasfondo espiritual significativo, porque implicaba una batalla continua entre el Dios verdadero, entre su Dios guerrero y los dioses paganos. Debemos recordar que los hebreos tenían una visión, una cosmovisión teocéntrica, donde el Dios de Israel era el único Dios verdadero y todos los demás eran dioses falsos. No que se entendiera, y esto debemos entenderlo, para los antiguos hebreos, los dioses paganos eran más que simples imágenes. Ellos los veían como entidades espirituales, los demonios, y entendían de esa manera que el Dios de Israel gobernaba por encima de todos ellos, pero que la guerra espiritual era real. Ahora, este era el entendimiento. A grandes rasgos, en el Antiguo Testamento se percibe a Dios como el creador supremo que controla todas las cosas, incluso los seres espirituales y humanos rebeldes. Nunca en el Antiguo Testamento se ve a los dioses paganos como capaces de sobrepasar la voluntad de Dios. Todos ellos son inferiores al Dios de Israel. Entonces, en el entendimiento del Antiguo Testamento, la maldad era producto de la rebelión de los seres espirituales que Dios mismo supervisa, pero aún en medio de su rebelión, Dios es capaz de controlar y es soberano sobre todos ellos. No vemos batallas, no vemos en el Antiguo Testamento confrontaciones de poder entre seres humanos y seres espirituales. Cada vez que un ser espiritual es confrontado, lo es por otro ser espiritual, como Gabriel o Miguel, que se nos presentan, por ejemplo, en el libro de Daniel, teniendo confrontaciones espirituales. No vemos a Daniel participando en confrontaciones de poder con espíritus demoníacos. Eso queda bajo el control de seres espirituales superiores, no bajo el control humano, desde la perspectiva del Antiguo Testamento. La guerra espiritual en el Antiguo Testamento se ve como iniciada en el Edén, representada por ese ser maléfico que ya en el Nuevo Testamento es identificado como Satanás, y que en Ezequiel se describe como un querubín guardián que buscó autonomía y comenzó este conflicto cósmico que hoy llamamos guerra espiritual. En ese conflicto, este ser maligno arrastra al ser humano al centro de la guerra espiritual y lo coloca en medio de dos bandos, el del bien y el del mal, y el ser humano en el centro, teniendo que elegir a cuál bando va a pertenecer o a cuál desea servir. Eh, Además de este ser espiritual, quiero decirles, hermanos, y esto puede sonar un poco raro para usted, en el Antiguo Testamento no existe esa comprensión de Satanás arrastrando una tercera parte de los seres celestiales en una rebelión previa al Edén. En la concepción del Antiguo Testamento, la rebelión comienza en el Edén y solamente se revela un querubín protector, que luego termina siendo Satanás. Luego, en Génesis 6 se presenta desde la cosmovisión hebrea la rebelión de los hijos de Dios. Yo sé que usted probablemente dentro de su iglesia tenga una perspectiva diferente, no estoy tratando de cambiarla, solo le quiero explicar cómo entendían los antiguos hebreos, cómo entendía el judaísmo del segundo templo y cómo la iglesia primitiva lo entendía también. En Génesis 6 se presenta una rebelión donde los hijos de Dios se mezclan, seres angelicales se mezclan con las hijas de los hombres y paren a los gigantes, los nefilín, llevando la rebelión y la guerra espiritual a un nuevo nivel, que Dios tiene que enviar el diluvio sobre la tierra y destruir para eliminar esta descendencia híbrida. Pero en la concepción hebrea, y nosotros encontramos esto en toda la literatura judía extrabíblica, ellos creían que con el diluvio, al matar a los nefilín, quienes se ahogaron, obviamente ellos eran hijos de seres espirituales y de mujeres humanas, entonces no pertenecían al Hades porque no eran humanos y no pertenecían al cielo porque no eran ángeles. Entonces son condenados a vagar sobre la tierra y en la mentalidad judía, este es el origen de los demonios o espíritus inmundos. Mientras que
Ellos no pueden ver a los demonios como ángeles caídos. Esto no es posible en la literatura judía, ni se ve así en el Antiguo Testamento. Sí hubieron ángeles que se rebelaron, pero ellos no son los demonios o espíritus inmundos. Ellos ven a los hijos de estos, a los nefilín ya muertos, convirtiéndose en espíritus inmundos. Les recuerdo, les estoy explicando la concepción del judaísmo antiguo y cómo ellos entendían la guerra espiritual, y usted puede ver esta idea incluso en los mismos autores sagrados. Luego ven otra dimensión de la guerra espiritual, el diluvio pasa y el hombre empieza a dispersarse sobre la tierra y surge Babel en una oposición o una rebelión contra Dios. Entonces es acá donde, de acuerdo con los pensadores judíos, y el autor inspirado lo deja entrever, en Babel Dios dispersa las naciones. Y más adelante Moisés explica en Deuteronomio 32, del 8 al 9, algunas versiones como la Reina Valera no lo dejan entrever, pero otras versiones más exactas sí, cómo Dios en ese momento dispersa la unidad, a la humanidad y coloca a 70 príncipes celestiales dividiendo o dirigiendo la tierra. Y a cada uno le asigna una etnia o grupo humano según los hijos de Noé. Dios rechaza a la humanidad temporalmente y decide elegir un nuevo pueblo a partir de Abraham. Pero mientras tanto, Él deja príncipes espirituales como en la cosmovisión judía, Dios mismo divide la tierra entre 70 gobernantes celestiales y a cada grupo étnico le asigna un gobernante o príncipe celestial, mientras que él elige formar un pueblo y a este lo hace a través de Abraham. En el Salmo 82, nosotros vemos cómo Dios mismo decide juzgar a estos seres que en vez de actuar bien se rebelaron contra él y desviaron a la humanidad, y él mismo elige recuperar a través de su hijo las naciones de la tierra. Entonces, es la comprensión judía primitiva sobre la guerra espiritual. Entonces, a la larga, hermanos, usted puede ver que las ideas detrás de la guerra espiritual de los príncipes territoriales toma prestada esta idea de la cosmovisión judía, de la cosmovisión del Antiguo Testamento, de esa rebelión de los hijos de Dios que a la larga termina en una geografía cósmica donde las naciones quedaban bajo la influencia de seres espirituales corruptos. De hecho, usted puede ver nociones de esta idea en Daniel 10, donde se menciona príncipes espirituales de Persia y de Grecia que se enfrentan con el arcángel Miguel, el príncipe que está a favor de Israel. En la mentalidad de Daniel, y como lo presentan, recordemos que Daniel también termina siendo parte o es incluido dentro de esos textos del judaísmo del segundo templo. Nosotros podemos ver acá cómo ya la mentalidad judía entendía que cada nación era gobernada por un príncipe espiritual. Persia tenía su príncipe, Grecia tenía su príncipe, e Israel tenía el arcángel Miguel como príncipe, gobernante y protector. Entonces, esas ideas que hoy en día nosotros vemos popularizadas en el concepto de guerra espiritual, muchas de ellas son tomadas de esa cosmovisión judía antigua y del segundo templo. Y hemos de ser sinceros y decir que la iglesia primitiva, los primeros siglos del cristianismo, también los cristianos aceptaban como válidas ese tipo de ideas. Para ellos, hay ciertas ideas que nosotros extraemos de esto. Ellos entendían, explicando la guerra espiritual en el Antiguo Testamento, que su Dios era un Dios guerrero. De hecho, ellos le llamaban Jehová Sabaoth, o el Señor de los ejércitos, o el Señor de las huestes, queriendo indicar que él comandaba todas las huestes celestiales y que todas le rendían obediencia y se sometían a él. Entonces, la cosmovisión, nosotros vemos el relato de la conquista de Jericó, o quizás el relato de las plagas de Egipto como un simple acto de liberación política y social, o el otro como una conquista militar, pero en la mentalidad hebrea antigua era guerra espiritual, donde el Dios verdadero se enfrenta a los demonios de Egipto y los somete a esos dioses falsos. O en el caso de Jericó, una guerra espiritual donde el Dios guerrero de Jehová Sabaoth somete y humilla a los dioses de Canaán. Había detrás de la mentalidad hebrea un trasfondo espiritual bien claro. Toda batalla física implicaba para ellos un conflicto espiritual, de manera que David puede decirle a Goliat: tú no te has metido con seres humanos, tú has desafiado al Dios de los ejércitos, porque la mentalidad hebrea era así. Había un mundo espiritual que utilizaba los pueblos no judíos
para hacer guerra contra el único pueblo escogido y su Dios verdadero. Era un concepto bastante amplio de guerra espiritual, lo veían como una realidad cotidiana. Para ellos, si bien el concepto de Satanás no es claro en el Antiguo Testamento, no tan claro como en el Nuevo, ni la idea está bien desarrollada, en sí podemos hallar menciones de esto. Por ejemplo, en Primero de Crónicas 21:1 se nos habla cómo Satanás incita a David para que realice el censo y al final trae juicio sobre la nación judía. Desde ese punto nos expresa que para el hebreo la guerra espiritual era real y que los demonios influían sobre los gobernantes de las naciones para llevarlos y generar conflictos entre los seres humanos. El libro de Job quizás sea el más claro o la mejor muestra de esa interacción directa entre Dios y Satanás que también termina afectando a los seres humanos. Job nunca se da cuenta de este diálogo entre Dios y Satanás, de esa discusión o de ese desafío, pero él termina siendo víctima de las decisiones entre Dios y Satanás. Y la guerra espiritual es real, ya sea que Job se dé cuenta o no se dé cuenta, porque el mundo físico solo responde a la realidad del mundo espiritual, de acuerdo con la mentalidad judía. A la larga, ellos entendían también esa lucha constante. Por eso Israel era iconoclasta, enemigo de la veneración de imágenes, porque para ellos implicaba que esta idolatría y toda práctica pagana era una forma de guerra espiritual, donde el Dios de Israel exigía pureza, exigía fidelidad. Por lo tanto, cualquier acto de idolatría era percibido como traición a Dios y había que luchar y destruir. Por eso, como se entiende como una extensión de la guerra espiritual, nosotros no vemos reparos en Israel de atacar e incluso matar a sus enemigos idólatras sin ningún problema. Empezó. Lo percibían de una manera un tanto más seria. Era cuestión de una guerra espiritual que debía ser liberada. Ahora, ellos entendían que todas sus victorias, militares o no, dependían de Dios, como cuando se enfrentan a los filisteos. Ellos están enfrentando a un enemigo material, pero entienden el poder espiritual. Hay un Dagón, un ser demoníaco, que debe ser frenado y llevan el arca del pacto para luchar contra los dioses y garantizar que la presencia del Jehová Sabaoth manifiesta en el arca fuese capaz de vencer a sus enemigos. El episodio de Acán cometiendo un pecado nos muestra otro concepto de guerra espiritual. La traición era castigada y traía la ira divina. No se trataba de la simple vida material, de una simple batalla militar. Había un componente espiritual en todo. Y cuando Acán roba algo material, en realidad ha revuelto un conflicto espiritual que debe ser resuelto y castigado. Nosotros vemos cómo Dios abandona a Israel a su suerte por causa de su infidelidad. En resumidas cuentas, hermanos, ellos entendían que los seres espirituales intervenían en todo momento, en diferentes aspectos, ya sea que los viéramos o no. Segundo de Reyes 6:17 nos dice cómo Eliseo ora para que su siervo pueda ver el ejército celestial que los protege, queriendo indicarnos con esto que detrás de las realidades visibles hay una dimensión espiritual activa y poderosa. Si nosotros creemos que a veces como pentecostales somos místicos, el pueblo de Israel lo era aún más. Entendían que el mundo físico y el espiritual se relacionaban de forma directa, se revolvían, digámoslo así, en alguna medida. Y casi cada conflicto terrenal tenía su contraparte espiritual. Ahora, el Nuevo Testamento nos presenta una visión un tanto más desarrollada de la guerra espiritual y nos presenta como el acto supremo de declaración de guerra por parte de Dios. Ya en el Antiguo Testamento nos dice que la guerra comienza con esa rebelión, pero nos presenta a un Jesús que con su nacimiento nosotros podemos ver una oposición demoníaca, la continuación de esa guerra espiritual en la misma encarnación de nuestro Señor, a través del bautismo, que para nosotros puede tener un significado tal vez simplemente como el cumplimiento de una ordenanza. En la práctica, desde la mentalidad judía, establecía una identidad de Jesús como Hijo de Dios y como Mesías guerrero en la tentación en el desierto, donde el mismo Hijo de Dios se enfrenta directamente con Satanás
y resiste exactamente las mismas tentaciones que Adán y Eva no pudieron pasar. Él está enfrentando nuevamente al enemigo y el enemigo que derrotó a Adán y Eva ahora va a ser vencido en esta nueva guerra espiritual donde Dios mismo ha venido a pelear por su pueblo. El bautismo refleja otro elemento de esta guerra espiritual en la comprensión de la iglesia primitiva y del Nuevo Testamento. Entonces, a través, hermanos, de todo el ministerio de Jesús, nosotros vemos cómo Él entra en una confrontación directa con las consecuencias del pecado y la obra del diablo. En gran parte de su ministerio, Jesús lo dedica a expulsar demonios. De hecho, en las mismas tradiciones judías, en los libros extrabíblicos, decía que una de las señales para identificar al Mesías es que éste iba a poder echar fuera demonios e iba a tener autoridad para expulsar a los espíritus inmundos. Entonces, cuando Jesús en su ministerio comienza con este tipo de señales, era una manera de decir que él era el Mesías. Hay algo que usted puede notar en el ministerio público de Jesús que choca con las ideas de guerra espiritual modernas. Y es que Jesús no utiliza métodos rituales de exorcismo. En la época de él habían muchísimos rituales de exorcismo. Colocar trozos del Antiguo Testamento sobre las personas, hacer recitaciones en hebreo y un sinfín de otras prácticas más para supuestamente echar fuera demonios. Eran muy comunes en la época de Jesús. Nosotros podemos ver este episodio en el libro de los Hechos, donde con los hijos de Seba, que ellos eran exorcistas ambulantes. El judaísmo de la época intentaba, por medio de conjuros, utilizando el nombre sagrado de Dios, para expulsar fuera demonios. Jesús no recurre a ninguna de estas prácticas. Jesús simplemente hace uso de su autoridad como hijo de Dios y ordena y los demonios se someten. Esto marca una gran diferencia y una gran distancia entre los movimientos actuales de guerra espiritual, que prácticamente nos presentan una especie de brujería evangélica o brujería blanca, donde muchas veces son utilizados ritos copiados de otras religiones, inventados para, para utilizarlos en la guerra espiritual. Jesucristo comparte luego esa autoridad con los 12 discípulos, con los 70, como una señal de que el reino de Dios se ha expandido y que la guerra espiritual continúa. Nosotros podemos ver cómo los discípulos continuaron con este ministerio. Pablo mismo nos relata en Colosenses 2:15 que el clímax de la guerra espiritual se da en la cruz del Calvario, donde él dice que esa aparente derrota de Jesús en realidad fue la victoria, donde Jesús despojó a los principados y a los potestades, triunfando sobre de ellos en la cruz. En la concepción paulina neotestamentaria, la guerra espiritual es una cuestión ganada. Cristo ya la ganó en la cruz y la guerra continúa, pero la sentencia de la guerra ya tiene un destino marcado y ya está ganada. El enemigo sigue intentando hacer un poco de daño, pero ya en realidad perdió la guerra. El Evangelio de Juan nos muestra cómo el Hijo de Dios se encarna para poder hacer frente a la guerra espiritual él mismo en persona. Nos presenta, nos habla de un conflicto constante, incluso nos habla de cómo Judas es poseído directamente por Satanás, el único caso de este tipo registrado en la Biblia, y lo presenta como un elemento de esa guerra espiritual. Nos habla de la victoria de Jesús sobre las obras del diablo y que esta guerra espiritual continúa a través de la obra del Espíritu Santo y la misión de la iglesia de ir a todas las naciones con el mensaje del Evangelio. Quizás, hermanos, las epístolas sean de esas cosas que tienden a ser un poco más distorsionadas al hablar de la guerra espiritual. Pero a través de las epístolas nosotros podemos ver lo que realmente creían Pablo principalmente sobre la guerra espiritual. En Efesios 6:12, él nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Las epístolas nos dicen que la guerra espiritual incluye tres áreas básicas. La influencia del pecado en la carne, una lucha a nivel personal donde yo tengo que luchar contra mi naturaleza caída, contra mi propia tendencia al mal y el efecto del pecado en mí.
Segundo, las artimañas de Satanás para desviar a los creyentes. Satanás ya perdió la batalla contra el Señor, pero va a intentar desviarnos a nosotros de nuestra fidelidad. Y la guerra espiritual es resistir todas esas artimañas. No solamente luchar contra mi carne, sino luchar contra Satanás. Pero además, otra expresión de la guerra espiritual es la estructura de pecado en el mundo. Como creyentes estamos llamados o somos llamados a luchar contra ideas, contra corrientes, contra filosofías, contra sistemas que verdaderamente sirven a Satanás. Entonces, en la carne, Satanás y el mundo se convierten en los tres enemigos contra los cuales luchamos en esta guerra espiritual, de acuerdo con el Nuevo Testamento. Eh, Como ya lo dijimos, la guerra ya fue ganada por Cristo. Cristo los exhibió en la cruz y despojó a todo principado y a toda potestad de su poder. ¿Qué es lo que nos corresponde? ¿Cuál es nuestra parte en la guerra espiritual? Bueno, de acuerdo con Santiago 4:7 es resistir al diablo mediante la fe y la sumisión a Dios. Como nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Los primeros cristianos no veían una confrontación en la cual nosotros debemos andar buscando al diablo para expulsarlo, ni veían la práctica de ritos exorcistas como un oficio que alguien tenía que tomar dentro del cristianismo. Iba a llegar el momento de enfrentarlo, pero cuando esto viniera, deberíamos resistirlo y someternos a Dios para ver su poder manifestarse en esas circunstancias. No ser nosotros, como muchos hoy en día lo hacen, quienes buscaran este tipo de conflictos. También nos dice que otra forma de enfrentarnos en esta guerra espiritual es despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos de la armadura de luz, como se menciona en Romanos 13:12. En Efesios 6, del 10 al 18, quizás es uno de los pasajes más claros donde él utiliza la metáfora, Pablo utiliza la metáfora de la armadura espiritual para explicarnos cómo el creyente debe estar preparado para esta guerra espiritual. Quiero decirles que muchos cristianos que han caído en un misticismo extremo, eh, he visto cristianos que a la hora de orar dicen, hermano, no siga orando, cúbrase, vístase con la armadura de Dios en este momento, póngase el yelmo de la salvación y comienzan a hacer la mímica o la dramatización de que se están poniendo el yelmo de la salvación, que se están poniendo la coraza de la justicia, el escudo de la fe, que se colocan el cinto de la verdad, la espada del Espíritu y simulan como si ellos se pudiesen poner en ese momento. Pero déjeme decirle que esto no solo es falso, sino también ridículo. La armadura de Dios, la armadura del creyente, primero es una metáfora. Segundo, cada uno de esos elementos deben ser parte de nuestra vida cristiana todo el tiempo. No es algo que nos vamos a poner en el momento como si fuese un rito mágico de cubrirme espiritualmente o con ropa invisible para pelear una batalla espiritual. No. Sin embargo, esa es la idea que muchos tienen hoy en día. Cuando Pablo habla del cinturón de la verdad, se refiere a que todas las mentiras que el enemigo dice, las vamos a confrontar con la palabra, que es la verdad, y con nuestra fe en Jesús, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando nos habla de la coraza de justicia, se refiere a vivir en santidad y obediencia. Cuando nos dice que debemos usar el escudo de la fe, es que con la fe nosotros resistimos cualquier ataque del enemigo que debilitaría a otro. Cuando usted cree, puede mantenerse firme. Cuando usted está seguro de su salvación, cuando mantiene esa firmeza, el diablo no puede atacar su mente. Es como si usted tuviera el yelmo sobre su cabeza. Y evidentemente, la palabra de Dios es nuestra arma ofensiva contra cualquier ataque del enemigo, tal como Cristo lo hizo en la tentación en el desierto. No se trata de ponernos mística o simbólicamente una ropa espiritual que no existe. Debemos entender que la Biblia utiliza el lenguaje metafórico y lo que nos está invitando no es a hacer el ridículo con ciertos ritos, sino a vivir una vida de integridad y de santidad a Dios, donde estemos preparados espiritualmente. Eh, para el Nuevo Testamento, la guerra espiritual verdadera dentro del Nuevo Testamento se da en un marco escatológico donde Dios mismo nos dice el fin desde ya. Y Romanos 16:20 nos dice y nos asegura que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo nuestros pies, pero deja la responsabilidad en Dios. Esto choca con muchas ideas de muchos creyentes hoy en día que se arrojan sobre sí mismos una autoridad
casi divina, como si ellos pudieran ordenar a Dios o pudieran hablar de las potestades superiores. En el Apocalipsis se nos da esa finalización de la guerra espiritual donde todo culmina con una victoria definitiva de Cristo. Y se nos presenta desde el milenio donde Satanás es atado y encerrado en el abismo. Pero Apocalipsis también nos dice que solo hay un momento en el que Satanás será atado de forma definitiva, algo que también contradice las ideas de muchos creyentes y sus conceptos de guerra espiritual, donde piensan que el creyente tiene el poder de atar a Satanás y a sus demonios para que no operen. El problema con todo esto es que desde los siglos que existe el movimiento pentecostal y cada vez que alguien ha atado a un demonio, teóricamente, uno se preguntaría, bueno, ¿y qué tan débil fue el nudo con que lo amarraron? Porque terminan liberándose y otra vez rompen entonces las ataduras que los creyentes hacen, porque los demonios siguen operando y de hecho las cosas van casi de mal en peor, el mal va aumentando, no disminuyendo. Entonces, o la cuerda con que los atan es demasiado corta o realmente es demasiado débil la atadura, lo cual sería absurdo, eh, lógicamente y bíblicamente. Entonces, la Biblia sí nos habla de un día en el que Satanás será atado, pero eso lo hará un ángel comisionado por Dios, no lo haremos nosotros, ni alguien que presuma de autoridad de vida. Hoy, hermanos, quiero invitarles a pensar que debemos evitar dos extremos peligrosos en cuanto a la guerra espiritual. Sin duda, hermanos, hablemos las cosas como son. No podemos satanizar al movimiento de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es una idea bíblica. Sí debemos condenar los excesos, pero este resurgimiento del concepto bíblico de guerra espiritual ha sido de bendición para la iglesia. No lo podemos negar. Le ha devuelto al cristianismo esa vitalidad. Si vemos desde la Reforma Protestante, prácticamente esa creencia en un mundo espiritual fue paralizada y los cristianos protestantes no hicieron nada al respecto. Es hasta el surgimiento del movimiento pentecostal que esta idea vuelve otra vez a la mesa de discusión dentro del cristianismo. Entonces, en cierta medida, el surgimiento de esto es positivo, pero como siempre, en todo lo bueno que surge, también se dan excesos que debemos frenarlos. No podemos ni ignorar la realidad de la guerra espiritual ni tampoco sobreenfatizarla. Si usted mira en la imagen, esta es tomada de la película Ghostbusters o Los Cazafantasmas, y pareciera que hoy muchos creyentes tienen esa actitud. Algunos cesacionistas y de otros grupos consideran o más liberales, ¿verdad? Niegan la realidad de la guerra espiritual. Ya para ellos esto es un vestigio de la edad primitiva, algo que debería quitarse de nuestra mentalidad moderna, mientras que otros sobreenfatizan o distorsionan este concepto, al punto que ven el mal y muchos creyentes se han llegado a considerar guerreros espirituales, cazafantasmas cristianos o cazademonios, que andan en busca de este tipo de seres por todos lados y ven demonios, como decimos acá en mi país, hasta en la sopa de frijoles, ¿verdad? En todas partes podemos encontrar. Y todo lo que pasa se lo atribuimos a Satanás. Se arruinó el equipo de sonido, ah, bueno, fue Satanás el que lo hizo. Tuve un accidente y me caí, Satanás fue el que lo hizo. Y hemos llegado a sobreenfatizar, hemos llegado a convertir a Satanás casi en un Dios al darle esa capacidad de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia que la Biblia solo le atribuye a Dios. En aquellos que promueven la guerra espiritual estratégica, afirman que ésta tiene niveles. En el primer nivel de la guerra espiritual se considera que operan las huestes de menor rango que motivan los pecados individuales de las personas. Muchos de ellos consideran tres niveles. Hay otros que tienen otras ideas. Entonces, el primer plano contra el que hay que pelear es contra esas huestes espirituales de maldad, es decir, los demonitos de pequeño y bajo rango, de esos que pueden ser un espíritu de mentira, uno de homosexualidad, uno de fornicación, de adulterio. Es el nivel más bajo de la guerra espiritual. En el segundo nivel, y esto ya es para guerreros espirituales más avanzados, se cree que
ya entra en conflicto con principados, cuyo control territorial está relacionado para dominar ciudades, regiones y países. Y básicamente acá, pues se trata de entrar en conflicto con estos grandes espíritus que controlan ciudades. Y hay muchas actividades de carácter místico que se realizan en estos grupos para poder frenar a esos espíritus territoriales. Y bueno, consideran que un tercer nivel es aquel que se da a través de las falsas religiones y que directamente ya es en el aspecto esotérico luchar contra la brujería, contra el espiritismo y la hechicería. Primer nivel, el pecado personal y el pecado de los demás. Segundo nivel, los principados territoriales, los espíritus de cada ciudad, pueblo, colonia o lugar. Y tercer nivel, entrar en conflicto directo con los poderes del ocultismo, la hechicería, la magia, las falsas religiones. Y es acá donde muchos de ellos ya llegan a unos niveles que para muchos cristianos serían un tanto peligrosos. Una de las prácticas más comunes entre los creyentes que defienden la guerra espiritual estratégica es la cartografía espiritual, que implica que los creyentes, si quieren hacer una guerra espiritual real, deben conocer la geografía, deben conocer la cultura, la sociedad, la política y todo lo que se pueda. Por ejemplo, yo quiero evangelizar Chile, entonces tengo que estudiar la geografía de Chile, la cultura de Chile, la sociedad, la política, porque esto me va a ayudar a saber quiénes, cuáles son los principados y potestades de este lugar. Y voy a poder orar estratégicamente en contra de ellos. Probablemente si voy a un lugar donde todavía hay grupos aborígenes, debería investigar quiénes fueron los dioses de estos grupos, a qué se dedicaban estos dioses para saber de qué forma estos espíritus ancestrales siguen atando a estos pueblos de una manera u otra. Entonces, de esta manera, para estos grupos, la guerra espiritual es vista como una proclamación e invitación a avanzar para robarle el terreno al enemigo. Es por eso que se enfatiza la oración de guerra desafiante a Satanás y a los demonios y a los principados. Se enfatiza no solo identificar, sino confrontar a los espíritus territoriales. Muchas veces esto va a implicar que cuando están orando por alguien, lo invitan a cancelar toda maldición ancestral y que pueda tener, ¿verdad? Ellos creen en la confesión vicaria, de manera que tal vez si quieren tomar una ciudad, van a haber investigado cuáles son los pecados más prevalentes y ellos mismos van a pedir perdón en nombre de la ciudad para romper con las ataduras de esa ciudad. Eh, la cartografía espiritual juega un papel importante dentro de todo esto, hermanos, y generalmente usan Daniel 10 para sustentar este punto de vista. Como dije, muchas de las ideas de la guerra espiritual se toman del Antiguo Testamento y de la cosmovisión hebrea. A la larga, hermanos, otro aspecto problemático con esto es que la guerra espiritual dentro de estos grupos tiene una dimensión personal. Ellos consideran que cada área de la vida del creyente está expuesta incluso a ser atacada por el enemigo. Esto ha llevado a que muchos de los que tienen este tipo de creencias vivan en constante temor a un ataque satánico y viven presas del miedo y del temor al diablo. Necesitan estarlo reprendiendo a cada momento, ya no están en paz porque sienten que el diablo se va a querer vengar de ellos por todo, los va a atacar por cualquier cosa y muchos se ven paralizados ante las perspectivas de que se enfatiza demasiado el poder de Satanás. Y ese es un riesgo que existe dentro del nuevo movimiento de guerra espiritual, minimizar a Dios y sobreenfatizar al diablo. Como creyentes, nosotros sabemos que un creyente genuino, nacido de nuevo y cuya profesión de fe y estilo de vida concuerdan con la palabra de Dios, no puede ser poseído. Hay grupos que creen que los creyentes sí pueden ser poseídos, pero esto es una contradicción bíblica. Recordemos que un creyente verdadero cuyo estilo de vida concuerda con la palabra de Dios, tiene al Espíritu Santo morando en él. Esto significaría que para que un creyente pudiera ser poseído por los demonios, el Espíritu Santo tendría que ser sometido y el demonio tendría que poseer tanto a la persona como al Espíritu Santo que mora dentro de él. Esto es blasfemo en sus implicaciones.
Un verdadero creyente no puede ser poseído. Sí hay evidencia bíblica de que los creyentes podemos, en cierta medida, ser atacados por demonios. Nosotros vemos el caso de Saúl por causa de su pecado y descuido personal. En otras veces Dios permite que Satanás nos ataque con un propósito especial, como en el caso de Job o Pablo, que dice que un mensajero de Satanás, un aguijón, le fue puesto y que este era verdaderamente un mensajero de Satanás y que Dios le dijo que no se lo iba a quitar. Entonces Dios a veces utiliza el mismo Satanás para enseñarnos algunas lecciones, para probarnos y para propósitos específicos de madurez espiritual, Dios puede darle permiso a Satanás para que nos ataque. Esto es una realidad, pero el verdadero creyente no debería vivir con miedo a Satanás ni a los demonios. Prácticas como atar y desatar, declarar y decretar, confesar positivamente. Hay gente que le dice, por ejemplo, cuando usted está enfermo, ay, yo tengo cáncer. Y le dirán, no, no confiese que tiene cáncer, porque si usted lo confiesa, lo va a tener. Rechace eso, cancele eso. Estas son prácticas que han sido tomadas de estas ideas de la confesión positiva y ciertamente no son bíblicas tampoco, por muy comunes que sean dentro de nuestras iglesias. Debemos recordar que la verdadera Yo guerra... ya no escucho al eh, pastor Fernando, no sé si los demás los escuchan. ¿Tienen problemas de audio, hermanos, o solo la hermana Olivia? Se escucha fuerte y claro, hermano. Ah, ok. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Entonces quizás sea un problema de audio de la hermana. Ahora, debemos recordar, hermanos, la verdadera guerra espiritual se centra en la obra de Cristo, en nuestra dependencia del Espíritu Santo y en la oración conforme a la voluntad de Dios. Como pentecostales somos llamados a regresar a una teología bíblica sólida, no a basarnos en experiencias, no a basarnos en libros de autores místicos. Si bien es cierto, la guerra espiritual es real, si bien es cierto, hay mucho que enfrentar, el ministerio de la liberación ha sido dado a la iglesia como le fue dado a Cristo, pero no somos cazafantasmas espirituales cristianos, no somos brujos blancos espirituales, no practicamos ritos tomados de otras religiones, del catolicismo o de la misma brujería imperante en las diferentes sociedades donde el pentecostalismo llega. Y esa ha sido una crítica dura contra nuestro movimiento. Ser demasiado eclécticos, sincréticos, donde llegamos, tomamos elementos del entorno y los adaptamos a nuestra fe cristiana. Y en el proceso tenemos una fe híbrida que no es del todo bíblico. Ahora, luego de haber visto lo que usted puede pensar, ¿qué tenía que hacer todo este recorrido por el antiguo, por el nuevo, las epístolas y todo? ¿Por qué fue necesario? Porque necesitábamos ver qué es lo que realmente dice la Biblia. Más que atacar práctica por práctica de la guerra espiritual equivocada que muchos hacen, alguien dijo que lo que tenemos que aprender a distinguir no es cada billete falso, pues cada vez le van a inventar algo nuevo. Debemos aprender a distinguir el auténtico para que cuando se nos presente lo falso podamos rechazarlo de inmediato. Luego de haber visto lo que la Biblia nos enseña, es justo hacernos la pregunta. Todas estas prácticas de atar, desatar, declarar, ungir con, echar sal, y todos los ritos que se practican en el exorcismo, en la guerra espiritual, la cartografía, etcétera, etcétera, esos viajes en avionetas para derramar aceite sobre las ciudades, esas caminatas de oración tomando la ciudad como si con eso pudieran derribar completamente al principado de ese lugar, esas prácticas de hablar con demonios, de entrevistarlos. Pregunto, ¿dónde se menciona en la Biblia que Jesús y los apóstoles practicaran esas acciones? Cuando usted esté frente a una de esas prácticas, hágase esa pregunta. ¿En qué lugar de la Biblia dice que Jesús hacía esto o que los apóstoles lo hicieron? Eh, ok, no, Jesús no hizo eso. Entonces, si no lo hicieron, ¿dónde después se nos ordena practicar esas acciones o se nos dice cómo llevarlas a cabo? Porque pareciera que nuestros hermanos que tienen esta serie de rituales inventados de guerra espiritual, tienen hasta manuales de liberación y tienen manuales sobre procedimientos para efectuar guerra espiritual, cartografía espiritual, etcétera, etcétera. Uno se pregunta, bueno, ¿de dónde han sacado esas normas? ¿La Biblia realmente dice todo lo que ellos realmente enseñan?
La falta de respaldo bíblico directo, hermanos, para estas prácticas es un desafío serio para nosotros y para aquellos que defienden ese tipo de prácticas. Jesús y los apóstoles nos dejaron un modelo claro: depender de la dirección del Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros debemos tener cuidado. No necesitamos cartografía espiritual, necesitamos don de discernimiento de espíritus. No necesitamos palabra de ciencia, necesitamos don de profecía. ¿Qué es la respuesta de Dios para enfrentar al mundo espiritual? Se llama Espíritu Santo, se llama el poder y los dones del Espíritu Santo, no métodos humanos, porque a la larga todo lo que muchos hoy llaman guerra espiritual son inventos humanos, son armas humanas para enfrentarse a un mundo espiritual, pero no es un ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Yo no necesito echarle sal a nadie, no necesito ungir mi casa, necesito la autoridad del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Porque si no tengo esto, no importa que yo bañe mi casa en aceite, que yo riegue sal alrededor de ella, no importa que haga cartografías, que dé vueltas alrededor de la ciudad orando por ella y tomando una ciudad, o que yo esparza aceite desde las alturas o sal para purificar un lugar. Nada de eso tiene sentido. Parece más brujería que práctica cristiana. Lo que importa realmente es si como creyente y como iglesia somos llenos del Espíritu Santo. Y ese es el mandato del Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Y segundo, una dependencia total de la palabra del Señor. Que mis prácticas de guerra espiritual sean bíblicas, sean correctas, son apegadas a la palabra del Señor o no son válidas. Si no tiene un fundamento bíblico explícito, es prudente cuestionarlo y tratar de volver al modelo bíblico, hermanos. La guerra espiritual es un fenómeno complejo. No podemos ignorarlo, no podemos pasarlo por alto, no podemos vivir como ignorantes creyendo que Satanás no tiene poder, que Satanás no nos puede atacar, pero tampoco debemos convertir a Satanás en un Dios, sobre enfatizando su poder. Entonces, bien, dejo de compartir pantalla hasta acá, hermanos, y ¿Puedo hacer una consulta antes que se vaya? sí, de hecho, creo que vamos a un tiempo de preguntas. Porque que mañana sí, trabajo sí, temprano. sí. Quiero pedirles por favor la máxima prudencia a todos. Hemos tenido varias veces los micrófonos abiertos. Eso también ha interrumpido un poquito la clase, así que les pido por favor que podamos hacerlo en orden. Vamos a dejar un momento para preguntas, que sean preguntas breves, porque me imagino que muchos tienen preguntas, ¿ya? Quiero también contarles que nuestro pastor Fernando me va a enviar la presentación, ¿ya? Para que yo se las pueda hacer llegar a ustedes, ¿ok? Para que después no estén preguntando lo mismo. El pastor Fernando me va a enviar a mí la presentación para que yo se la haga llegar a ustedes, ¿ok? Ya, el Zoom tiene la modalidad de levantar la mano, así que si alguien levanta la mano, por favor, para que le dé la palabra y haga la pregunta, y vuelvo a insistir que sean preguntas breves, no con tanta vuelta, sino preguntas directas, para que así demos espacio para que el resto también pueda participar. Van a hacer algunas preguntas, ya no va a ser tanto tiempo tampoco, así que o active su micrófono y diga que quiere hacer una pregunta y yo le doy la palabra para que así vayamos por orden, por favor. Ya, Joana Vega, ya, vamos con la hermana Joana Vega. Acá, Adelante, ahí hermana está. Joana. Mi pregunta es la siguiente. Cuando él dijo que ungir la casa con aceite o ungirse con aceite no era bíblico, y en Santiago 5:14 dice que los apóstoles llamaban a los ancianos y los enfermos eran sanos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué si ahí aparece, él dice que no es bíblico? Ok, hermana, creo que no se comprendió del todo lo que dije. En Santiago se nos habla de la práctica de ungir con aceite a los enfermos. Recordemos que Santiago escribe en un contexto de la cultura judía, donde se entendía que el aceite era utilizado de diferentes formas. Una de ellas se miraba como pues una práctica para pedir sanidad. Ahora, lo que yo le quiero decir es que
El problema no es que usted use aceite, el problema es que usted lo vuelva doctrina y lo vuelva oficial y diga que si no hay aceite. Primero, en la Biblia no hay ningún ejemplo de ungir casas, de ungir carros, de ungir ropa o de ungir algo para bendecirlo o protegerlo de demonios. Eso sí no existe. Sí, Santiago dice en el contexto del judaísmo, en el cual él convivió con creyentes de la circuncisión también, que esa práctica se haga, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y ellos le ungirán con aceite, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esa práctica no sea bíblica, pero usted tampoco observa que en contextos gentiles el apóstol Pablo haya ungido con aceite a la gente, o incluso cuando llegan a la puerta de la hermosa y encuentran al paralítico, nosotros no vemos que se necesite ungir para que haya sanidad. La sanidad viene por el poder del Espíritu Santo, no por el aceite. Yo puedo derramarle un galón de aceite encima a alguien y si no hay poder del Espíritu Santo no va a sanar. Y puedo tener el Espíritu Santo y no tener ni una gota de aceite y el milagro se va a hacer. La Biblia no presenta esto como una norma obligatoria en todos los contextos culturales y en todas las épocas. Sí, Santiago lo dice porque su contexto era judío, él ministró entre los judíos, pero no es un mandato. Eso lo debemos tener claro. No es un mandamiento que todas las veces se tenga que ungir con aceite para que los enfermos pasen. De hecho, la gran mayoría no sucede. De hecho, no encontramos un caso de estos ni siquiera en el libro de los Hechos que nos relata la historia de la iglesia. Ok, excelente, muchas gracias. Vamos con la hermana Olivia Langarica y después con el hermano Ricardo Riquelme. Hola, Paz Fernando, aquí ando metida en sus, en sus clases, como siempre. Bueno, yo tengo, sí, dos preguntas. ¿Qué opina sobre Derek Prince? Que él, ya yo he leído la teología sistemática de Stanley Horton y ahí menciona las diferencias con Derek Prince. Él promueve la autoliberación y dice que después de que uno recibe a Cristo como creyente, es legítimo que uno se autolibere y dos, que en el nombre de Jesús podamos liberar también a otros ya cristianos que tengan ciertos ataques en la carne demoníacos, ¿no? No, él divide como en tres dimensiones, el alma, la carne y el espíritu, ¿no? El alma no puede ser poseída, pero la carne que todavía está en corrupción sí puede ser poseída. También sostiene, o sea, poseída en el sentido como ataque demoníaco, ¿no? También lo sostiene Ralph Mahoney, creo que algún día se lo comenté, que era lo que opinaba sobre eso. Entonces son dos preguntas. ¿Qué opinas sobre la autoliberación de Derek Prince? Y sobre que después de recibir a Cristo, los cristianos podemos liberar demonios de otros cristianos en el nombre de Jesús de la carne corrupta que están, algunos dicen que están enrollados en la carne de los cristianos y los están atormentando y entonces viene un cristiano y lo libera en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Sí, y la respuesta prácticamente cae en lo mismo. ¿Dónde podemos encontrar esta doctrina dentro del texto bíblico? Realmente no lo podemos encontrar. Lo que la Biblia nos dice es que todo vuestro ser, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son del Señor. Entonces, otra vez entramos con el derecho de propiedad de nuestro ser. ¿De quién es? ¿Del Señor o de Satanás? Creer que un demonio puede venir y poseer mi carne, pero no mi alma y mi espíritu, sería otra vez violentar ese principio bíblico. El ser humano no es algo que uno pueda fraccionar en partes, el ser humano es un ser integral. Somos espíritu y alma y cuerpo en uno solo. No, no puedo decir que una parte va a caer bajo el control de Satanás y otra no. ¿Puede Satanás atacarnos? Sí, definitivamente puede atacarnos. Job es un ejemplo de esto. Pero no, no es como muchos enseñan, como que Satanás pudiera enquistarse y quedarse viviendo en una parte de mi cuerpo. Dios le puede dar la potestad de afectarme de una enfermedad o algo, si Dios así lo considera necesario, como el caso de Job o Pablo, pero Satanás no va a morar en ninguna parte de mi cuerpo. Ese concepto no es bíblico, es más bien una especulación basada en quién sabe qué ideas, pero no estoy de acuerdo con las ideas del hermano Derek Prince.
y ni con la otra idea del otro hermano que mencionaba. Realmente esos conceptos no son bíblicos. Sí puede un cristiano puede ser atacado por Satanás, un cristiano puede ser afectado de alguna manera, incluso sufrir cierto grado de opresión, como nosotros lo vemos en el caso de Saúl, antes de que él irremediablemente se separara. Puede pasar, pero un cristiano no puede ser poseído por demonios y eso es una verdad bíblica. No, no estoy de acuerdo. Y en cuanto a eso de autoliberarse, otra vez es un concepto no bíblico. La Biblia nos llama a batallar contra la carne, a mortificar el pecado, a resistir al diablo, porque él va a huir de nosotros. No está enviándome a autoliberarme. Esto implica también una ruptura con ese principio de la responsabilidad personal. Muchos que creen en esas ideas culpan a Satanás por sus debilidades o pecados, pero la Biblia dice que cada uno peca cuando es seducido, uno es tentado cuando es seducido por su propia naturaleza. Honestamente, no necesitamos a Satanás para ser tentados o pecados, nuestra propia naturaleza ya tiene eso que nos lleva o nos arrastra el mal. Entonces, ¿de qué autoliberación habla? La Biblia no me dice eso, me llama a combatir constantemente contra mi naturaleza carnal, contra el mundo y contra Satanás, pero no en ese sentido el que lo presenta. Muy bien, vamos con mi hermano Ricardo y después nuestra hermana Gloria Mancilla. Gracias, hermano. Bendición, Pastor Fernando. Una bendición en su clase. Muy agradecido de Dios por haber escuchado. Siempre yo he tenido una pregunta y a ver cómo usted tiene mucha experiencia en esto. Cuando era más joven, yo una vez estuve leyendo un libro de una señora que creo que se llama Martha Brown, que parece que el libro se llamaba Vino a salvar a los caídos, algo así. Cautivos. Pero a los perdidos, ya. Y sabe que yo iba entretenido en el libro porque era un libro interesante de alguna forma, pero iba como en la página 60 y me empecé a sentir enfermo. Podría decir yo espiritualmente, pero nunca he sido tan espiritual, pero sí cristiano, ya, pero sí enfermo, me empecé a sentir mal. Entonces, y me di cuenta en ese momento que durante gran parte del libro yo había dicho con mi boca las confesiones de fe que hacía esta mujer respecto de su fe en Satanás. Entonces, yo en ese momento como que caí en cuenta de que a lo mejor con mi boca estaba yo auto infringiéndome una herida espiritual. Yo no sé si es que esto sea verdad, pero pienso que a lo mejor usted ha escuchado de experiencias similares que un poco me pueda salir de esta duda que siempre he tenido, pastor. Ujú. Bueno, una aclaración sobre el libro de Rebecca Brown es que es una novela, ¿no? Es una novela ficticia. A veces la gente no cae en cuenta de ese detalle. Pero el punto de todo esto es que, como dice la Biblia, el que busca encuentra. Y cuando uno escarba en el mundo espiritual, ya sea en el positivo o en el negativo, igual uno va a tener consecuencias en esta área, ¿no? Bueno, si usted está involucrado en un ambiente donde está invocando a Satanás o participa en ese tipo de cosas, usted lo va a ver. Se lo digo, a veces la gente cuando oye lo que hablo y mi oposición a los excesos en la guerra espiritual piensa y dice, no, el hermano no tiene experiencia, no ha conocido realmente lo que es. Yo crecí dentro de una secta que practicaba todos los rituales ocultistas de ciertos grupos esotéricos como la masonería y otros más. Entonces, yo sé lo que es verdaderamente ese tipo de invocaciones, prácticas y ritos, y sé lo mucho que cuesta cuando uno no ha conocido al Señor liberarse de la opresión demoníaca. Pero también sé que cuando uno como creyente voluntariamente busca ese tipo de cosas, tarde o temprano algo va a encontrar. Entonces, mi consejo es, hermano, alejarse al máximo de lo que podamos. Satanás opera a través de dos cosas, la mentira y el temor. Y en la iglesia, que la iglesia ya es victoriosa en Cristo, Satanás logra dominar muchas veces porque primero introduce la mentira, nos hace creer cosas que no son ciertas y a través de ahí domina nuestra mente, nos sugestionamos nosotros mismos o le damos poder a él de actuar sobre nosotros. Y pues lo otro, y ya cuando hemos creído la mentira viene el temor. Y muchas veces eso paraliza a muchos creyentes. Creer una mentira
y luego caer en el temor. Por eso libros como estos, que se basan en experiencias con demonios, debemos leerlos con mucha cautela, porque muchos de ellos son pura ficción y otros tienen cierto grado de mentira en el sentido de que son palabras obtenidas en entrevistas a demonios. ¿Qué de bueno podría salir de esto? Pregunto. ¿Qué de bueno podría salir? Así que debemos tener mucho cuidado con involucrarnos en esta área, ¿no? Excelente. Vamos con nuestra hermana Gloria Mancilla. Amén. Bendición a todos los hermanos que están conectados a esta hora. Bendición a nuestro pastor Fernando. Muy interesante la clase de hoy y me quedó dando vuelta algo en la mente que yo llegué a la iglesia cuando tenía 11 años. Estoy próxima a cumplir 40 años. Llevo muchos años en el Evangelio. Pero yo vi desde chiquitita en la iglesia pentecostal donde yo me congregaba y sigo congregándome, que se hacía mucho la liberación, ¿cierto?, de los hermanos em, a los endemoniados, digamos, haciéndole consulta, como decía usted, hablando con los demonios, que estaba la persona poseída, le decía cuál es tu nombre, que te ordeno, ¿no? En el nombre de Jesús, que te vayas de este cuerpo. Y cuando dijo el pastor que no había que declarar, ni decretar, ni atar, porque no tenemos esa autoridad nosotros, y ya quedó claro bíblicamente. Entonces, la parte de Jesús cuando habla en San Marcos, capítulo 5 del verso 6 en adelante, habla de un endemoniado, ¿cierto? Que Jesús le dijo al espíritu inmundo que se vaya, pero Jesús también le preguntó cómo te llamas, y él respondió, Legión me llama, porque somos muchos. Entonces, ¿eso cómo es aplicable? Está bien bíblicamente que uno, por ejemplo, si hace una liberación, pregunte qué demonio lo está poseyendo o simplemente ore y confíe en que Dios va a hacer la obra a través de una oración de poder. No sé, ahí es el pastor que me puede explicar si eso se aplica, si es bíblico o no es bíblico, consultar a los demonios cómo se llaman y después expulsarlo en el nombre de Jesús. A ver si me puede explicar, por favor, pastor, porque esa duda siempre la he tenido, siempre. Porque lo vi que lo hacían, pasaban una hora reprendiendo, se azotaba el hermano en el piso, se golpeaba contra los palos y al final lo liberaban, pero hacían esa pregunta siempre, pues como que dialogaban con el demonio que estaba, o Ajá. el espíritu inmundo que estaba en la persona. Eso, pastor. Sí, de hecho, hermana, ese pasaje que mencionan es casi el único que tienen como argumento para tal práctica, ¿no? Sin embargo, debe entender una cosa. Muchas veces, bueno, Jesús es Jesús. Él tiene autoridad para hacer muchas cosas que nosotros no tenemos que hacer. Y él tiene una capacidad, y como Dios que es, y como un ser humano lleno del Espíritu Santo también, verdadero Dios y verdadero hombre, él podía discernir la verdad del error. Usted y yo no. Entonces, nunca va a encontrar fuera de este pasaje otra situación. De hecho, Jesús hacía lo contrario. Cuando alguien le decía, Jesús, yo te conozco, sé quién eres, él les ordenaba callar, dice. No hablaba, no entraba en pláticas con ellos, sino que les ordenaba callar e irse. Era el método de Jesús. En este caso, Jesús hace una excepción. Razones por las cuales lo hizo Jesús podrían haber muchas, pero en ningún momento Jesús sienta una base bíblica para que todos aquellos que vayan a expulsar demonios lo hagan. Sí, cuando el Señor nos da la autoridad para expulsar demonios, no para atar, como eso ya quedó claro, ¿verdad? Lo hablamos así de repente a lo largo de la exposición, pero no deberíamos utilizar este modelo de Jesús que es dado una sola vez con un objetivo específico, eh, pero como un modelo de las liberaciones, porque en el resto de ocasiones Jesús hizo todo lo contrario, ordenarles callar. En las experiencias del Nuevo Testamento, más allá de los casos de Jesús, nosotros podemos ver cómo los apóstoles también actuaron de esa manera. Pablo, quien registra un exorcismo, nos dice que cuando una niña poseída por espíritu inmundo lo seguía y decía cosas, lo que él le ordenó es simplemente irse. No entró en ninguna plática. Jesús, con su omnisciencia, con esa llenura del Espíritu Santo,
no, él no iba a ser presa del engaño ante la influencia o una plática con un demonio. Usted y yo sí somos falibles, no podemos caer en ese juego de igualarnos al Señor Jesús. Aparte que resulta inútil. Pensemos que, ¿de qué me sirve a mí que el demonio me diga su nombre, su ID o su dirección o de cualquier otra cosa? ¿A mí qué me importa? ¿Qué voy a ganar yo? ¿En qué me sirve para, ok, ahora que ya me diste tu número de ID, pasaporte, dirección, etcétera, número de teléfono, ahora ya con estos datos yo te puedo expulsar? No, no tiene sentido. Lo único que necesitamos es la autoridad. ¿Por qué usted quiere charlar con demonios? Esa sería la pregunta. ¿Qué gana un ser humano charlando con demonios? ¿Qué de bueno podríamos sacar? No podemos utilizar ese caso particular de Jesús. Acá lo que Jesús nos quería mostrar era el grado de enajenación mental en el que estaba el endemoniado Gadareno, en el cual él mismo ya estaba en un grado de demonización plena, en el cual él mismo había perdido su identidad como ser humano y él hablaba totalmente como si fuese el demonio ya, porque la posesión era total y absoluta. Jesús quería mostrarnos a través de esta experiencia el nivel de posesión y control que los demonios tenían sobre él. No estaba sentando un ejemplo de cómo deben ser las liberaciones. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Los patrones bíblicos son, a los demonios se les ordena callar e irse. No se detiene uno a conversar con el enemigo, ¿no? Así de simple. Sí, pastor, Buenísimo. muy bueno porque yo estuve harto tiempo así con ese pensamiento de eso. Pero cuando yo me casé con mi esposito y Dios lo llamó al ministerio, Dios le dio lo mismo que usted dice, no dialogar con el demonio, sino hablar con la persona. Correcto. Y ahí entendí de que la forma, la otra, era como un espectáculo, algo que Exacto. cuando yo era chica me asustaba mucho, de verdad que me asustaba porque se golpeaban los hombres contra las bancas, caían, levantaban, los sujetaban entre cinco, era una cosa totalmente, para mí, yo me asustaba demasiado cuando era niña. Entonces, ahora comprendo eso, pastor, pero de todas maneras igual quería hacerle la pregunta porque, bueno, ahí está mi esposo, Dios lo utiliza de la forma que usted dice. Mi esposo cuando hace liberación no dialoga con demonios, le Correcto. habla a la persona y en el nombre de Jesús hace el trabajo de liberación. Y eso lo vi, pero me quedaba siempre como esa duda, ¿por qué trabajarían así? Y ahora entiendo que es porque le enseñaron de esa forma a mis pastores o a mis hermanos a trabajar así de los antepasados y antepasados, pero eso ya me quedó bastante claro, pastor. Muchas gracias. Buenas noches. Y sí debemos evitar Muy bien. una exhibición de poder de Satanás. No debemos permitir que él se luzca. La gloria es de Dios, no de él. Y si usted permite que él se luzca, Amén. va a causar temor en los demás y va a generar engaño. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Sí. Amén. Antes de ir con la siguiente pregunta, igual yo quiero, hermanos, quiero dejar algo claro. Nosotros como pentecostales, de verdad que muchas veces nos cuesta este tipo de clase entender porque nos rompe, se lo voy a decir en chileno, nos rompe la cabeza. Yo llevo más de 20 años y siempre escuché atar y desatar. Cuando empecé a introducirme en la teología y a aprender un poco más profundamente y aprendí que no hay ningún argumento bíblico para atar al diablo ni a los demonios y lo enseñé por primera vez en mi iglesia, de verdad que costó bastante y hasta el día de hoy cuesta mucho que la gente entienda algo tan básico como que no podemos, no tenemos tal autoridad de atar demonios ni mucho menos al diablo. Entonces, yo quiero invitarle a que en esta clase usted obviamente se quede con una mente abierta, un corazón abierto, porque si usted se cierra a todo, lo bíblico realmente no va a edificar mucho su vida. Pero quiero entender que en esta noche muchos se han abierto a la enseñanza bíblica más allá de nuestras experiencias que podamos tener. Vamos con Jaime Mikkelsen. Adelante. Amén. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por la hermosa enseñanza. Y como usted mencionaba, hermano, claro, yo entiendo que esto es un equilibrio. Lo que está enseñando nuestro pastor es un equilibrio para la iglesia de estos espectáculos y si no es bíblico, en cierta manera, cuando los exorcismos no se mencionan con mucha exactitud, la expulsión, no se menciona con mucha claridad la expulsión, y debemos de notar la vida de Judas. Judas no tuvo arrepentimiento, él tuvo remordimiento, y la palabra
hay un versículo ahí, dice que y entró Satanás en él. Entonces nosotros somos casas espirituales, casa espiritual, que si no está la llenura del Espíritu, eh, siendo genuino, convertido y lleno del Espíritu, no, yo no doy, digamos, la puerta abierta a ser poseído, pero sí la Biblia menciona en Marcos capítulo 1, como enseñaba el pastor, que había en la sinagoga, había un hombre que estaba influenciado con un espíritu inmundo, y la unción que poseía Jesús lo descubrió. Entonces, hay una parábola que enseña también del verdugo que dice que no saldrá ahí hasta que pague su último denario, algo así. Que el pastor me puede ayudar con eso porque comprendo yo que la hechicería que hablan en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 es una obra de la carne. Y hay muchos cristianos hoy en día que están como disfrazados en esta posición, que no hay convertimiento, no hay una relación genuina con el Señor. Entonces, por eso hay algunas áreas de su vida que el enojo, la adicción, le abre puerta a que influencias espirituales externas puedan poseer la mente, o sea, influenciar la mente de personas cristianas que tienen esa lucha y son eh, como nubes oscuras que llevan alrededor del tiempo porque no han entregado esa área al Señor. Entonces ahí yo creo que el pastor me pueda ayudar en esa parábola cuando habla del verdugo, ¿cierto? Y la carne no regenerada, hablo de la persona no regenerada, puede verse influenciada por este tipo de fuerzas, ¿cierto? Espirituales, cuando no tienen la completa regeneración, no hay llenura, pero de todas maneras yo entiendo el equilibrio que quiere expresar, enseñar nuestro pastor y doy gracias al Señor por aquello. Esa sería mi pregunta, mi pastor. Ok, bueno, es un poco complejo, ¿no? Dijo muchas cosas. Y sí, la verdad que el equilibrio en esto es la clave, hermanos. No rechazamos la realidad de la guerra espiritual, pero también la llevamos al nivel bíblico. Esa es la condición, que todo sea en el poder del Espíritu Santo, pero pegado a las Escrituras. Ciertamente, como usted dijo, la gente no regenerada, aquellos no nacidos de nuevos, no nos debería extrañar ver posesiones demoníacas, ver opresiones terribles, porque si no ha nacido de nuevo, usted está en el terreno del enemigo, no en el de Dios. Y está bajo el poder del enemigo. La Biblia dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Nosotros no, el diablo no tiene nada que ver con nosotros, como dijo Jesús, él nada tiene en mí. Pero el problema es que dentro de muchas de nuestras iglesias hay muchos cristianos nominales, gente que no ha nacido de nuevo, aunque lleve el título de cristiano. Y es en ellos donde podemos ver muchas de esas cosas, posesiones y otro tipo de cosas. Nosotros los creyentes debemos ser cuidadosos. Ahora, con respecto a lo que usted mencionaba, ese pasaje donde dice, y no saldrá de allí hasta que haya pagado el último cuadrante, en realidad acá Jesucristo está hablando acerca de perdonar a otro y de ponerse en cuenta con el adversario, ¿verdad? No está tratando de dar algún simbolismo o algo alegórico. De hecho, este es el pasaje que utiliza la Iglesia Católica para afirmar en la existencia del purgatorio, ¿no? Que al morir van allí hasta que hayan pagado el último cuadrante para pagar por los pecados veniales que hayan hecho. Entonces, ese pasaje realmente no tiene un significado místico, si es a ese al que se refiere. Habla más bien de ponerse a cuentas con un enemigo, porque si yo tengo un conflicto y no lo resuelvo y luego este me lleva a las autoridades civiles y soy hallado culpable, no voy a salir de la cárcel hasta que haya pagado todo lo que debo. Entonces, no está tratando de dar una connotación simbólica, sino más bien literal a lo que está diciendo. Entonces, pero sí, hermano, hay muchas manifestaciones y sí, los creyentes podemos ser hasta cierto punto oprimidos o atacados por los seres espirituales malignos, pero todo sucede bajo la permisión de Dios y bajo su control. En Dios estamos seguros y en su soberanía. Amén. Muchas Muchas gracias, gracias. pastor. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias a todos los que han hecho preguntas y han estado participando. Ya estamos a punto de cerrar esta clase magistral. Bueno, quiero agradecer al pastor Fernando, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo,
Acá en Chile ya falta muy poquito para la medianoche y acá hay mucha gente que es de nuestro equipo, del ministerio, y que también se levanta con nosotros a orar a las 6 de la mañana, ya por 4 años. Así es que quiero entender también que ya estamos en un horario más o menos prudente, pero quiero cerrar con una oración en esta noche y quiero contarles y quiero manifestarles y quiero impregnarlos de esto. Hace más de un año comencé a estudiar teología y estoy hambriento de la palabra del Señor. Más de 20 años en el Evangelio y me doy cuenta que hay muchas cosas que yo ignoraba y tengo una sed y hambre de aprendizaje. Y Dios ha puesto gente, hombres de Dios, en nuestro camino que nos están formando, nos están ayudando. Hace poquito ustedes supieron que hicimos nuestro primer seminario de teología pentecostal aquí en nuestra región. Fue tremendo. Fueron casi 150 personas que se movieron de diferentes partes para venir a este seminario, donde tuvimos dos tremendos exponentes. Fue glorioso. Y nosotros queremos seguir por esta senda, queremos seguir aprendiendo. Cuando yo supe hace un tiempo atrás que el pastor Fernando venía a Chile, yo dije, algo hay que hacer para tenerlo acá. Entonces, el pastor Fernando viene ahora en el mes de enero, va a pasar por Perú, me parece, y luego viene a Chile, a Santiago, y luego viene a Temuco, y yo quiero tenerla acá. Yo quiero tenerla acá en Carelmapu, quiero tenerla en Puerto Montt. Hay 2 días que ya agendé con el coordinador, el, el, el pastor Fernando viene, a él están organizando acá, pero yo ya tengo confirmado los 2 días que lo vamos a tener acá en el sur. Va a ser una bendición eso. Pero como a mí me gusta compartir la bendición, yo creo que usted también se gane la bendición y quiero que nos ayude, ¿verdad? Para que podamos tener al pastor acá, poder bendecirle como se merece. Queremos que traiga literatura. Ojalá pudiera traer ya su libro, que el último que sacó sería buenísimo tenerlo acá de manera física. Pero bueno, si no se puede, todo el material que tenga va a ser bien recibido acá en el sur de Chile y creo que donde quiera que vaya. Así que vamos a levantar una ofrenda como lo hacemos siempre. Quizá hay gente que se va a asombrar un poco, pero acá hay hermanos que están acostumbrados al trabajo, ¿cómo lo hacemos? Acá se enseña a bendecir. Ya vamos a levantar una ofrenda para apoyar a que el pastor esté acá con nosotros en el sur y poder bendecirle. Es una ofrenda voluntaria, ¿ya? Así que con esto, ojalá que no se les vaya el gozo, mantengan esa actitud de gozo que siempre me gusta verle en ustedes. Qué bueno, qué bueno. Así que es una ofrenda voluntaria. Ustedes, los que quieran colaborar, se comunican ahí de manera interna conmigo, como siempre lo hacemos. No es obligación, ¿ya? El material, el PowerPoint le va a llegar a todos. Ofrende o no ofrende, les va a llegar igual. Así que esté tranquilo por ese lado. Solamente que a los que no ofrenden le va a llegar después de 3 meses. Sonría, Cristo le ama. No, es una broma. No, les va a llegar a todos. Pero yo voy a orar por la vida del pastor Fernando y usted me va a ayudar a orar también, ¿ya? Por la vida del pastor Fernando. Ser maestro, ser docente, ser un educador, más ser pastor, oiga, es tremendo, es tremenda responsabilidad. Yo le decía al pastor, no sé cómo lo hace usted para coordinar todo, los tiempos, pero veo que hay un esfuerzo en él y de seguro él me lo ha contado, hay una esposa que lo apoya fielmente. Así que vamos a estar orando por él y yo voy a orar también como persona que está organizando esto junto al pastor Fernando. Voy a orar también por esa ofrenda que ya Dios pone en su corazón y que usted lo va a manifestar. Amén. Así que permítame orar al Señor. Padre amado, te doy gracias en esta noche por esta hermosa clase. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, hermanas, siervos y siervas de Dios que han dispuesto de su tiempo, con un corazón enseñable, con una mentalidad abierta. Oh Dios, me encanta cuando la Biblia habla de los bereas, que ellos escudriñaban cada día la Escritura. Había en ellos pasión, había en ellos anhelo, hambre y sed de poder aprender, de escudriñar la palabra de Dios. Que eso venga a nosotros. Si hay algo que realmente nos hace falta como pentecostales, es esa búsqueda en la profundidad de la palabra. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos para honrar a hombres como el pastor Fernando, que está haciendo una tremenda labor. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Oramos por su salud, oramos por su finanza. Oh Dios mío, bendícele grandemente. Oramos por ese viaje que va a ser al Perú, que va a ser a Chile. Guárdale, cuídale, que sea un viaje muy edificante para él. Oh Dios mío, de muchas bendiciones para su vida y ministerio. Oro en esta noche como siervo tuyo por cada hermano y hermana
¿Qué dispones, Señor, de ofrendar en esta noche? Dios mío, para tu obra, para honra y gloria de tu santo nombre, para el servicio de tu obra. Bendícele, Señor amado, como solo usted lo sabe hacer. Tu palabra dice que usted ama, no tan solo bendice, sino que ama al dador alegre. Te doy gracias por esta linda clase. Señor, a ti te damos la honra, te damos la gloria, pero reconocemos a los que trabajan entre nosotros. Muchas gracias, Padre, por la vida del pastor Fernando y por la vida de cada uno de los que se han conectado. En el nombre de Jesús te lo pido y por la fe lo recibo. Amén y amén. Y acá en Chile damos la gloria al Señor. Vamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero dejar al pastor Fernando con sus últimas palabras. También me gustaría, pastor Fernando, que pudiéramos invitar a la gente a que siga la página Pensamiento Pentecostal Arminiano. Amén. Muchas gracias, hermano. Yo sé que ya tienen sueño todos. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches. Y como dijo el hermano, le invito a que siga en www.pensamientopentecostalarminiano.org. Usted puede encontrar todos los artículos. Hay más de 700 artículos de teología pentecostal. Y en Facebook aparecemos así, Pensamiento Pentecostal Arminiano. Y tenemos un canal en YouTube donde hay montones de talleres y seminarios y clases que usted puede ver. Así que ahí lo esperamos. Que el Señor les bendiga. Muy bien, activen sus micrófonos y despídanse. Desde México Muchas hasta gracias. luego. Bendiciones desde Río Negro. Bendiciones desde México. Buenas Bye. noches. Nos vemos en Coquimbo, pastor. Buenas noches, amados hermanos de la quinta Bendiciones, región. buenas noches. Miguel De la Aguilera. palabra en pan me parece. Bendiciones, buenas noches. Que son desordenados los pentecostales. Bendiciones, hermano José. Maranata, Cristo, Bendiciones. Descansen. Amén. Muchas bendiciones para todos. Mañana a las 6. Mañana a las 6. Amén. Que no soy el gozo. Amén. Chao, hermano. Bendiciones.